En Excel hay dos tipos de referencias. Y es bueno saberlo porque el saber referencias me permite crear fórmulas que se apeguen más a las necesidades. Por defecto, Excel maneja referencias relativas. Vamos a ver. La referencia relativa. Esta referencia relativa significa que cuando tú creas una fórmula de Excel y la arrastras, la fórmula va a cambiar automáticamente en relación a las columnas o las filas que tiene a tu lado. Vamos a poner aquí, por ejemplo, polígono, lados, medidas. Entonces calculamos el área. Vamos a hacer una hoja de Excel que me permita calcular automáticamente el perímetro de un polígono regular. Este es uno de los ejercicios típicos que pongo en programación. Un polígono regular es aquel que tiene todos sus lados iguales. Un cuadrado, un triángulo, equilátero, un pentágono, un octágono. Necesito saber el número de lados, necesito saber qué medida tiene cada lado para que yo calcule el perímetro. ¿Cómo calculamos el perímetro? A través de una multiplicación de los dos valores, ¿no? Entonces, ¿cómo ponemos una fórmula? Me dirijo a la celda, pongo igual, luego hago clic en la celda de lados, luego le hago multiplicar en la celda de medidas y se crea automáticamente la fórmula, ¿no? Igual a B por C4. Y esta fórmula funciona cuando yo pongo los valores. Supongamos que estamos hablando de un pentágono, 5 lados, y cada lado del pentágono mide 3 unidades, por lo tanto tengo un perímetro de 15 unidades, ¿de acuerdo? Es una fórmula muy sencilla, es una referencia. La referencia la usan las fórmulas. C4. Pero ¿qué pasa si yo arrastro esta fórmula? Observen. La fórmula original era B4 por C4. Y cuando yo la arrastro, la fórmula se replica. Pero, ¿qué sucede con la fórmula? ¿Qué sucede con la referencia? La misma. Cambia. Cambia en relación. La teoría de la relatividad, la fórmula sobreentendiendo que vas a multiplicar las siguientes. Y una referencia relativa de fila. Un heptágono con 5 unidades, tenemos una fórmula autocalculada. Y aquí tenemos un claro ejemplo de una referencia de fila.
qué? ¿Por qué es relativa de fila? Porque observen que va cambiando, jóvenes. Vean en esta fórmula, las columnas son B y C. Pero en la de abajo, las columnas son B y C. Y la que sigue también es B y C. ¿Qué está cambiando? ¿Qué cambia? La fila. Entonces, esta fórmula es una fórmula que utiliza una referencia relativa a fila. Tiene la capacidad de ajustarse o de adaptarse en tanto cambia la fila. Ustedes dirán, bueno, eso está re fácil, eso lo sé desde el principio, ¿no? Pero en ocasiones no quiero la referencia. Hay ocasiones en las que no me interesa la referencia en realidad. Pero esto está sencillo, ¿no? ¿Entendieron este concepto? Una fórmula con referencia relativa a fila, porque también hay referencia relativa a columna, en donde las filas no cambian, pero las columnas sí, conforme sea el arrastre. ¿Qué es una referencia relativa entonces? Vamos a inventarlo. Realmente no hay una definición. Podemos definirla de esta manera, eso yo lo estoy definiendo, ¿de acuerdo? No hay una definición estándar o algo así. Ustedes anótenlo como gusten. Nunca pido definiciones en una evaluación. Nunca he hecho eso. Entonces, la referencia es cuando una fórmula apunta a una o varias celdas, y es relativa cuando esta fórmula cambia de manera dinámica. Ahora, también existe algo que se llama referencias absolutas. Y hay referencias absolutas de fila y también hay referencias absolutas de columna, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. ¿Quién de aquí estudió en el CEBETA? Llevaron un curso de ofimática, ¿no? ¿O no lo llevaron? Nada. ¿No te dieron un diploma de ofimática? ¿Y cómo no lo llevaste? O sea, ¿no te dieron un diploma de ofimática? Ahora, ¿qué es una referencia absoluta? Vamos a ver la siguiente fórmula. Vamos a diseñar un convertidor. Un convertidor de dólares a pesos. Entonces yo tengo por aquí la cantidad de dólares y por aquí tengo la cantidad de pesos. Precio del dólar. Y aquí tengo pesos. Equivalencia. Entonces yo, por ejemplo, pues algo muy sencillo, un peso, un dólar, ¿cuántos pesos equivale? ¿Cómo calculamos la equivalencia de dólares a pesos?
Aquí va la fórmula, ¿no? Porque tenemos que poner aquí la equivalencia. ¿Qué hacemos? Supongamos que aquí voy a escribir un valor. La fórmula dice que, no, esto está mal, no son pesos, dólares. Estos son pesos. Yo debo de saber cuánto vale cada dólar. ¿Cuánto vale el dólar el día de hoy? 20 o 21 más o menos. Entonces yo voy a poner aquí que un dólar vale 20 pesos. ¿Y qué pasa si cambio un dólar, 2 dólares, 3 dólares, 4 dólares, 5 dólares? ¿Cuál es la fórmula que debo de hacer? Multiplicación, ¿no? ¿Qué multiplico? La cantidad de dólar por el valor del dólar. Es todo, ¿no? Correcto, damos un enter. Y ahora para los demás, pues no lo necesito volver a poner la fórmula, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos? Arrastramos la fórmula. Observen esto. ¿Por qué me dio 0? Amanece el dólar a 20.50. Trata de adivinar lo que quiero, porque Excel por defecto aplica la referencia relativa. Y dice Excel, bueno, si la primera fórmula dijiste que está aquí, pues la segunda, observen aquí en la punta, la primera dice B16 por C11, y el problema la tenemos de la siguiente manera, es que yo sí quiero que B sea relativa. ¿Por qué? Porque cuando yo arrastre la fórmula, quiero que multiplique por 1 primero, por 2 después, por 3 después, por 4 después y por 5 después. Pero lo que no quiero que cambie, si se fijan, es la referencia a C. C está en C11, pero cuando lo arrastro, vean qué sucede. C12. Y entonces estás multiplicando 2 por nada. Nada. Y si arrastro, la relatividad vuelve a tomar el 3, pero vuelve a bajar en C. Y en 4. Y en 5, estás multiplicando 5 por pesos. Te dice, es un error, no puedo hacer eso. Entonces aquí si se fijan, yo necesito que la fórmula sea relativa con respecto a B, pero que no cambie con respecto a C. ¿Cómo logro hacer eso? Bueno, entonces aquí están las referencias absolutas. Veo, estoy en la fórmula original era multiplicar C11 por B16. Pero yo quiero que cuando arrastre la fórmula, ¿verdad?, esta referencia no cambie, que sea absoluta. Y cuando tú quieres que esa fila no cambie, le pones, te diriges a la fórmula, voy a hacer un zoom, y le pones el símbolo de dólar. Así. Yo le estoy diciendo en este momento, cuando arrastre la fórmula,
Voy a arrastrar. Arrastre. Aquí tenemos referencia. Esta es la fórmula raíz. Esta no la vamos a ver. De aquí me voy. Cambió la fila uno más. Pasó a 17. Pero si se fijan, sigue conservándose el 11. Y en el siguiente, sigue el 11 amarrado. En el siguiente, sigue el 11 amarrado. Y sigue cambiando la B. Entonces, una referencia absoluta, ¿cómo la pudiésemos definir? Y tú decides qué es lo que quieres que cambie o que no cambie. Yo puedo hacer la referencia relativa a la fila o relativa a la columna, porque ahorita estamos arrastrando por filas, pero también podemos arrastrar por columnas, y puede haber un momento en el que yo necesite que una columna no cambie, y si no quiero que no cambie, bueno, si quiero que no cambie, le pongo la referencia absoluta, que es el símbolo de dólar. ¿De acuerdo? ¿Esto lo sabían hacer? Fórmula. Y bueno, lo podemos hacer en columnas también. Se puede hacer a columnas. O sea, yo quiero que una fórmula no cambie aunque lo arrastre. Observen esta es una fórmula, ¿de acuerdo? Vamos a ir acá arriba. Si yo lo arrastro hacia abajo, pues se crea la relatividad de filas, porque estoy arrastrando por filas. Pero si yo lo arrastro por columnas, se crea la relatividad de columnas. ¿Observen aquí qué sucedió? Esta fórmula te dice que multipliques este por este, pero como lo estoy arrastrando a la derecha, supone que ahora va a cambiar una celda más al lado.
una celda más al lado y una celda más al lado. O sea, se está multiplicando sucesivamente entre ellos. Les debe quedar en claro que Excel maneja por defecto la relatividad. El arrastre aplica de manera automática fórmulas con referencia relativa. Y la gran mayoría de las fórmulas son así. Solamente, salvo excepciones de que ustedes no lo ocupen de esa manera, entonces utilizan el símbolo del dólar para anclar y con eso ya crearon una referencia absoluta. ¿Alguna duda con respecto a esto? Está muy fácil, ¿verdad? Dije, su proyecto de este tema va a ser crear una hoja de Excel, obviamente, con fórmulas, validaciones, formato condicional, tablas dinámicas, que les pueda servir igual a ustedes no sé, para registrar sus calificaciones tal vez. Tema muy sencillo. Correcto. Referencias relativas, así se llamó el tema. Capacidad palabras. Se llama formato condicional.
Ok, tenemos esta estructura de datos muy simple. Y aquí vamos a poner una serie de valores. Supongamos que en la unidad 1 yo saqué en soporte técnico un 5. En base de datos saqué un 8 y en fundamentos de TI entregué todo, saqué un 9, ¿de acuerdo? Luego en la unidad 2 la verdad me fue re mal en todo y en la unidad 3 saqué puro 10 en todo. Si tú ves esta serie visualmente, estar aplicando en primer lugar columnas, aunque lo pueda hacer completamente a toda la tabla, lo voy a hacer por columnas. Supongamos que estoy en la unidad 1. Vamos a analizar la unidad número 1. Y aquí voy a aplicar formato condicional. Si se fijan en la cinta de opciones inicio, en la parte de la derecha, aquí está un icono que representa el formato condicional. Entonces le hacemos clic. Y hay una serie de reglas automáticas. O sea, si yo decido, yo por ejemplo puedo decirle, hazme un semáforo Excel, ¿no? Yo le aplico y él automáticamente autoanaliza el valor del dato y te va a hacer una representación visual de esos datos. Puede ser con escalas de color, puede ser con barras, rellenos, sólidos, iconos inclusive de tipo semáforo. Pero si no, yo lo que quiero representar no está en ninguna de esas características, que es el caso que vamos a abordar, le puedo dar nueva regla. Y aquí hay una serie de opciones. Al menos yo quiero que ocupemos la que dice aplicar formato únicamente a celdas que contengan. Y aquí tú pones la regla. Vean qué es lo que hice primero. Primero selecciono las celdas a las cuales les quiero aplicar el formato. No a todas, solo a las que les seleccioné. Segundo, me voy a formato condicional, creo una regla. Dentro de la ventana elijo aplicar formato únicamente a celdas que contengan y acá abajo tienes la regla. Al valor de la celda está bien. ¿Cuál sería la regla? Yo quiero que todas las calificaciones reprobatorias aparezcan con una letra roja y en negrita. Entonces aquí tienes una serie de operadores relacionales. Quiero que todos los números que sean menores de 8, si lo aplicamos aquí en la universidad, menores de 8, que las pinte de rojo, solamente esa. ¿Qué operador relacional elijo? Menor que. Menor que o menor o igual que. Si pones menor o igual que, estás, bueno, si vieron matemáticas, teoría de límites, estás incluyendo hasta el 8. Significa que si tomas 8, también te reprueba. Entonces tiene que ser menor que, en este caso. Menor que ¿qué?
¿Cuál es el? Recuerden que es formato condicional. ¿Cuál es esa condición? 8. Ese valor. Ahora, ya dije la condición. Recuerden que el tema se llama formato condicional. La condición ya está. El formato todavía no. Vamos a la que dice formato. Y aquí tú tienes un cúmulo de opciones para poder darle la presentación al dato como tú gustes. Le damos negrita. Y que el color de la letra nada más sea negrita, color de la fuente roja. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Entonces observen ustedes que ahora el valor que está almacenado en la celda cambia su formato conforme este valor cambia. No estoy, ojo, yo no tengo que tomar el 5 y me voy a negrita y le doy color rojo, no hago eso. Lo hago que sea relativo al valor. De tal forma que dices, ay, perdón, me equivoqué, no era un 5, era un 8.2. Ya no está rojo. Y en base de datos tenías 8, pero te faltó una asistencia, entonces tienes 7.5. Queda rojo. Entonces, como yo ya apliqué ese bloque de celdas, ahora los formatos de esos valores van a ir cambiando conforme vayan cambiando los valores. No tengo que ir únicamente seleccionar el color, todos esos formatos, siempre y cuando yo defina la regla. Bueno, ahora vamos a crear otra regla. Y aparte de todo eso que yo acabo de decir, primero voy a aplicárselo ahora a todo. No tiene que ser precisamente columna por columna. O sea, si toda la tabla sigue la regla, pues se la aplico y selecciono toda la tabla. Ahora voy a decir lo siguiente. Vamos a irnos a los extremos. Nueva regla. Aplicar formato a valores que contengan y solo si saqué un 10, quiero que su fondo sea de color azul. Aplicar formato a celdas que contenga igual a 10. Formato. Y vamos a ponerle negrita. Pero les estoy diciendo que tiene que estar el fondo en color azul. Y tú decides aquí, el azul es entramado, es sólido, o puedo elegir cualquier tipo de trama. Aquí está. Un azul doteado o cuadriculado. Ahí está. Sin nada, se ve bien así. Vamos a aceptar, aceptar. Y ahora observen que ahora los que diga 10 automáticamente les va a ajustar. Bueno, si te equivocaste, no tienes que aplicar el formato n veces. Yo puedo poner un 8 y le elimine el formato. Y si este no era 8.2 y finalmente era 10, te va a pintar en azul. Si este resultó que reprobó, te la pinta en rojo. O sea, todos los datos ahora se van a formatear conforme a su valor. Y puedo poner n reglas sobre el cúmulo de datos. Sobre todo esto se aplica en contabilidad. En contabilidad, no sé si han escuchado la frase de que estamos de números rojos. Y es porque de verdad en contabilidad los números cuando te está yendo mal, tienen que llevar el formato rojo. Es una estándar de contabilidad. Indica que estamos mal, ¿de acuerdo? Y este es el tema del formato condicional. ¿Lo sabían hacer? Más o menos, ¿sí o no? No, sí, no lo sabía. Pero sí lo pueden ocupar bastante. O sea, vamos a hacer un ejemplo que incluya todo.
Pero bueno, al menos a mí en mi profesión me ha ayudado, me he visto obligado a formatear de repente algunos datos. Y bueno, vamos a seguir aprendiendo más cosas, falta todavía validación de datos y tablas dinámicas, que son cosas que no se ven de manera ordinaria. Es un nivel de Excel entre intermedio y avanzado, porque lo básico, les vuelvo a decir que se supone que ya lo traen. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿Qué pasa si ya no quiero que esto funcione? Sencillo, lo tomo otra vez, formato condicional, y hay una parte que dice borrar reglas, o puedo administrarlas también. Le doy a administrar y aquí me aparecen los formatos distintos que ya fueron aplicados, y yo puedo simplemente eliminarlos a todos, y al aceptar esas reglas desaparecen. O sea, no son perpetuas, tú las puedes modificar, eliminar, eh, crear nuevas sobre otras. No se aplica únicamente un formato, sino tú puedes ir cambiando los formatos como gustes, o si lo prefieres y si eres práctico, pues le aplicas un formato predeterminado, una barra de datos. No se entiende mucho, pero hay automáticamente. Esto está en la versión nueva de Office. En la versión 2016 no aparecía esta posibilidad. ¿Ninguna duda? Está súper sencillo. Les dije que esta materia está re fácil. No es cálculo, no hay que derivar, no hay que ir a la luna. Es solamente hacer lo que les estoy mostrando. Muy sencillo. Me preocuparía por matemáticas.